Ningún mapa marcaba la ruta a la cima del monte Virelin. No era porque hubiera caído en el olvido, sino porque todas las especies que alguna vez intentaron trazarlo habían aprendido la misma lección. Algunos lugares recuerdan la sangre. El pico se alzaba como un fragmento de ira ancestral bajo un cielo que se agrietaba con tormentas estáticas y vientos impetuosos, sus crestas talladas por el tiempo y el fuego, y la furia de una criatura tan temible que se había convertido en mito. Jiragor, el último nacido de la llama en la cima, gobernaba este trono solitario, no como rey, sino como una maldición. Decían que era inmortal, un arma biológica cultivada en hornos estelares, demasiado peligroso incluso para la guerra. Susurraban historias de flotas reducidas a cenizas, de lunas destrozadas por su rugido, de alianzas enteras forjadas solo para encontrar la manera de mantenerlo aislado. No se había movido en siglos, ninguna patrulla volaba cerca de su alcance, ninguna sonda regresaba de la órbita una vez que captaban su olor. Los antiguos decían que Jiragor era menos una bestia y más un elemento vivo, uno que había sido encadenado no por la fuerza, sino por el tiempo y el tormento. Sin embargo, esa mañana, mientras las nubes violetas se cernían sobre el borde del mundo, una niña humana de 9 años trepó hacia él, con solo una mochila llena de herramientas, una visera rota y un corazón lleno de una curiosidad irracional. Se llamaba Elviesorn y no creía en monstruos. Había pasado la mitad de su vida rebuscando en viejos cachés de datos terranos, descargando archivos zoológicos perdidos y descifrando informes clasificados de la Guerra del Silencio. La mayoría de los niños de su edad jugaban a simulacros de batalla o coleccionaban muñecos de gravedad cero. Elvie veía grabaciones de disecciones y reparaba drones rotos que encontraba en los campos de basura. Sus maestros la llamaban brillante pero desobediente. Sus padres la llamaban frágil pero amable, y todos los demás simplemente la evitaban, porque le gustaban las criaturas extrañas y los silencios extraños. Le había llevado 4 semanas llegar a la base de la montaña, atravesando sigilosamente la frontera rodeada de fuego que marcaba la zona muerta de Varellon Prime. Había escalado en 2 semanas más, esquivando nidos quemados, huesos congelados y monumentos de piedra dejados por civilizaciones que habían intentado desafiar la cima y fracasado. Su bota izquierda estaba rota, sus dedos ampollados y sus niveles de oxígeno estaban al límite. Pero aún así, siguió escalando, hasta que el cielo sobre ella crujió blanco y la tierra dejó de temblar de miedo. Allí yacía el dragón, Girogor, no acurrucado en un sueño como decían las viejas historias, sino medio despatarrado sobre un acantilado de piedra ennegrecida, con los ojos abiertos pero inmóviles, las alas plegadas como monumentos derruidos. Sus escamas brillaban con vetas fundidas, cada una más grande que todo el cuerpo de Elvie. Su respiración era lenta y profunda, retumbando entre las rocas como tormentas enterradas. Ella lo miró fijamente, y aunque cada célula de su cuerpo le gritaba que regresara, dio un paso adelante. Él no se movió. Elvie se acercó con pasos lentos y pausados, con cuidado de no tocar los huesos pulverizados que rodeaban a la criatura como una advertencia. No eran frescos, pero tampoco antiguos. Algunos eran restos de máquinas, otros de especies que no podía identificar, y uno era claramente un piloto aún medio atado a un traje derretido. Aún así, Jiragor no se movió. Su enorme cabeza descansaba sobre una garra doblada, sus fosas nasales humeaban ligeramente, como si incluso en su quietud, el fuego latiera en lo profundo de su piel. Elvie se detuvo al borde del cráter que servía de lecho al dragón. El suelo irradiaba calor, no activo ni furioso, sino bajo y constante, como el dolor de una herida largamente sin cicatrizar. Se ajustó las gafas, limpió el polvo del escáner en su muñeca y activó el filtro de bioseñales. Parpadeó en rojo, luego en amarillo, y luego titiló con datos tan antiguos que confundieron incluso al traductor universal. Pero una línea llegó con claridad. Nivel de dolor, 93% sostenido, origen de un objeto, pata delantera izquierda. Se congeló. No porque tuviera miedo, sino porque comprendió.
Sus manos se movieron lentamente mientras se acercaba a la pata. Era como caminar hacia una montaña que respiraba. Cada garra era del tamaño de un aerodeslizador, rematado en obsidiana vidriosa afilada por el tiempo y la furia. Sin embargo, justo debajo del arco de la garra, encajado entre dos placas de escamas superpuestas, algo brilló. No era hueso. No era natural. No era Siragor. Era un clavo. Oxidado, deformado, antiguo más allá de lo imaginable, su cabeza fusionada con la carne por el movimiento repetido y el fuego sanándolo una y otra vez. No me extraña que no hubiera volado en siglos. No me extraña que no hubiera abandonado la cima. El depredador más poderoso de la galaxia, detenido por una herida que nadie se atrevía a ver, y mucho menos a curar. Elvie se arrodilló sin decir palabra. Metió la mano en su mochila y sacó su microelevador, la herramienta que había modificado a partir de un calibrador dental y la garra de extracción de un satélite inactivo. Sus dedos temblaban. No por miedo, sino por el peso del momento. No solo estaba quitando un clavo. Estaba tocando a un dios. Siragor se movió. El temblor fue leve, pero la tierra se agrietó bajo ella. Susurró sin levantar la vista. Está bien. Ahora lo veo. Tendré cuidado. Y luego, con la respiración contenida y el corazón martilleando, deslizó el elevador debajo del clavo y comenzó a tirar. El cuerpo de Siragor se tensó. No por rabia, sino en respuesta. Sus ojos brillaron más que los del sol, pero no se movió. Y el bien no se detuvo. Porque los monstruos no se inmutan ante el dolor. Y ella tampoco. El tiempo se dilató en silencio mientras el microelevador presionaba más profundamente en la antigua herida. Los dedos de Elvie trabajaban lenta y firmemente, el sudor goteando de su frente, mezclándose con el hollín y la ceniza que cubrían sus mejillas. La uña resistió. Siglos de carne habían crecido a su alrededor, quemada, sanada y ampollada de nuevo por el fuego inmortal del dragón. Se había convertido en parte de él, como una cicatriz que sangraba sin sangrar, y el dolor que la atravesaba no era solo físico, era memoria. Siragor no gritó, todavía no, pero su cuerpo hablaba de otras maneras. Las piedras bajo su cuerpo temblaban mientras el fuego interno se arremolinaba peligrosamente cerca de la superficie, su cola se movía lentamente por el suelo ennegrecido, excavando profundas trincheras en la roca. El viento comenzó a levantarse alrededor de la montaña mientras las corrientes térmicas se elevaban en espiral desde sus pulmones agrietados, el cielo latía con tenues destellos de luz pretormenta. Una advertencia para cualquiera que observara. Y, sin embargo, no aplastó a la niña. No se movió para aplastarla. Porque en algún lugar de esa antigua conciencia que una vez arrasó planetas, Siragor recordaba algo extraño. No tenía nombre. Solo una sensación. Recordó lo que era ser visto. Elvie, inconsciente de lo que había despertado, mantuvo la respiración firme y concentró toda su voluntad en la herramienta que tenía en la mano. El elevador vibró al tocar el punto más profundo del metal, un leve gemido gritó a través de sus oídos cuando el antiguo objeto resistió el tirón. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no por la emoción, sino por el escozor del calor y la estática y la magnitud del poder que la rodeaba como una tormenta invisible. Cada segundo se sentía como desafiar la gravedad, desafiar la historia, desafiar las historias que habían condenado a esta bestia al exilio y la rabia. Entonces algo cambió. Hubo un leve clic, no más fuerte que una piedra golpeando un cristal. Y el clavo se movió. El jadeó, agarrando el mango con fuerza, tirando con todo su cuerpo de 9 años hasta que por fin, con un sonido desgarrador que resonó como una sien al romperse, el clavo se desprendió. La sangre siseó. No era roja. No era azul. Brillaba como oro fundido, chisporroteando sobre las piedras, espeso y pesado, fluyendo por delicadas venas desde la herida. El cuerpo de Siragor se convulsionó. De repente, explotó con movimiento. Las alas del dragón se abrieron de golpe con un trueno que derribó a Elvie al suelo,
haciendo que las rocas se deslizaran por la cresta como chispas. Su cabeza se alzó, y el fuego brotó de sus fosas nasales en una columna de llamas que atravesó el cielo. El grito que siguió no fue un rugido de furia, sino de liberación. Un grito que estremeció los cielos, un sonido no escuchado en eones, uno que ahuyentó a los pájaros de los árboles a kilómetros de distancia y provocó que las alarmas sísmicas en estaciones orbitales distantes se encendieran con pánico. El vie yacía boca arriba, con los ojos abiertos y el cabello alborotado, mirando fijamente el fuego infinito que danzaba sobre ella. Y por primera vez desde que había alcanzado la cima, sintió algo inesperado. No miedo, no orgullo, sino asombro, porque acababa de deshacer una maldición que había definido una era. Y el cielo lo sabía. La montaña brillaba, no con lava ni fuego, sino con energía, pura, antigua y abrumadora, como el latido de un mundo enterrado demasiado tiempo. Siragor se irguió en toda su altura, su colosal figura extendiéndose a su alrededor, sobre los riscos y crestas, con alas más anchas que acorazados, cada movimiento liberando nubes de polvo que habían dormido durante milenios. Su cuello se arqueó hacia el cielo y desde lo más profundo de su pecho surgió un gruñido tan bajo que estremeció la médula misma del planeta. Miró hacia abajo, no como un depredador, no como un dios caído, sino como algo renacido. El vie seguía en el suelo, con los brazos enroscados alrededor del elevador que había usado, el clavo oxidado aferrado como un trofeo. Su visor estaba roto, su labio sangraba, su pecho jadeaba con dificultad. Cuando finalmente levantó la vista y se encontró con la mirada del dragón, no habló. No lo necesitaba. Sus ojos formularon la pregunta que su boca no pudo formular, y Siragor parpadeó, lento, deliberado. Su respiración se estabilizó, el fuego se apagó en brasas en las comisuras de sus mandíbulas. La herida aún resumaba a oro fundido, pero la agonía que había dominado su alma durante generaciones se había desvanecido. Lo que quedaba ahora era un extraño vacío, y algo peligrosamente cercano a la paz. Bajó la cabeza, enorme, eterna, hasta que su hocico descansó suavemente ante la chica que le había arrancado el dolor de la carne. El vie extendió la mano con dedos temblorosos y le tocó un lado de la mandíbula. Un calor inundó su mano, no calor, ni fuego, sino algo más antiguo que el lenguaje. Sintió el peso de las estrellas, el dolor de guerras olvidadas, el silencio de siglos pasados en agonía. Y debajo de todo eso, el alivio de ser comprendida. La voz de Siragor, cuando llegó, no era un trueno. Era viento. No me tienes miedo. El vie tragó saliva. Su voz se quebró. Estás sufriendo. Eso no da miedo. La garganta del dragón retumbó, no con amenaza, sino con algo que casi sonó como una risa. Miles de años, dijo, su voz rompiendo planetas en mitos ahora suaves. Y tomó un niño sin ejército, sin armas, sin gloria sedienta de sangre. Solo una mano. Lo leí todo, susurró el vie. Nada de eso preguntó por qué dejaste de volar. Nunca miraron, murmuró Siragor. Por un momento, el aire se quedó quieto. Entonces el dragón se irguió por completo. Sus alas se elevaron con un propósito ahora, su espalda se arqueó como un cometa preparándose para atravesar la creación. Se giró hacia el cielo, flexionando los músculos, las llamas danzando bajo sus escamas. Dio un paso, luego otro. El suelo se quebró, los árboles debajo se doblaron, la gravedad se dobló. Y con una sola gota de alas inmóvil en una era, Siragor saltó en el aire. No cayó. Se elevó. Más allá de los acantilados, más allá de las nubes tormentosas, más allá de la capa más alta de viento antiguo. Más alto que los satélites. Más alto que el dolor. El vie lo vio irse, de pie descalza en el borde del cráter. El polvo se elevaba a su alrededor, las lágrimas resbalaban por sus mejillas. No por pena, ni por pérdida, sino por presenciar algo que el universo había olvidado que era posible. Libertad. No solo volar. No solo poder,
sino libertad nacida de la bondad. Y cuando la silueta del gran dragón se desvaneció en el agujero negro, fue un gran resplandor de luz solar sobre las nubes, Elvie se quedó sola en la cima una vez temida por los dioses, sosteniendo un clavo oxidado en su puño como una espada, su corazón latiendo con algo nuevo. No había salvado a una bestia. Había desatado una leyenda. La luz del sol sobre Varelon Prime no era la calidez de la paz, sino la luz de ojos observadores, orbitales, gubernamentales, depredadores. En el momento en que la silueta de Giragor reapareció en el cielo, una docena de protocolos de amenaza obsoletos se reavivaron en los satélites controlados por los terranos. Los drones de vigilancia cobraron vida, las sirenas de advertencia parpadearon en rojo en las consolas que habían acumulado polvo durante generaciones. Todas las facciones del cuadrante recordaban el nombre, las alas, el fuego. Para la mayoría, no era un dragón que regresaba. Fue un despertar de la extinción. Pero abajo, en la cima de la montaña, Elvie Sourn no tenía consola, ni auriculares, ni órdenes. Solo tenía tierra en las uñas, ceniza en el pelo y el doloroso zumbido de algo hermoso que había sacudido el cielo y volado libre porque se atrevió a preocuparse. Se sentó bajo un árbol moribundo en el borde del cráter, todavía agarrando la uña que una vez mutiló a una leyenda. En su regazo, dibujó frenéticamente en un bloc de notas desgastado, anotando cada detalle mientras la sensación aún la quemaba por dentro. Tenía los dedos en carne viva, pero su corazón latía más rápido de lo que su mano podía seguir. Y entonces llegó el temblor. Suave al principio, como un trueno lejano que se olvidó de hablar. Elvie se elevó rápidamente, entrecerrando los ojos hacia el oeste, y su pecho se encogió. Había regresado. Giragor descendió con espirales de llamas colgando de sus alas, aterrizando con una gracia que desmentía su tamaño. Dobló las extremidades debajo de él, acomodándose no como un depredador, sino como un centinela que regresa a casa. Por un instante, Elvie se quedó mirándolo fijamente, abrumada de nuevo por su tamaño. Pero esta vez, el miedo que habría paralizado a cualquier adulto de la galaxia no la conmovió. Corrió hacia adelante con los brazos abiertos como si se encontrara con un amigo. «Pensé que te habías ido», dijo sin aliento. El dragón ladeó su enorme cabeza, con los ojos brillantes. Lo estaba, pero no quería estarlo. Elvie se acercó, extendiendo la mano de nuevo. El calor que una vez hizo vibrar el aire a su alrededor se había suavizado. Apoyó la mano en una sección de escama cerca de su pecho, donde una costura brillaba suavemente, como brasas atrapadas bajo una armadura. Él no se inmutó. En cambio, se inclinó más cerca, agachándose hasta que su aliento la rozó como una marea cálida. Entonces la vio. Una pequeña cicatriz donde una vez estuvo la uña. No estaba del todo curada, pero ya no latía de dolor. No brillaba rojo, ni dorado, sino con un suave azul plateado. Colocó la palma sobre ella y susurró, «Aún está sensible». Asintió levemente. Los enormes músculos de su cuello se movieron como tectónica antigua. «El dolor deja raíces», retumbó, «incluso cuando ya no está». Se quedaron sentados juntos, dragón y niño, durante lo que parecieron horas, y entonces Giragor volvió a hablar, con esa voz inaudita. «Vendrán ahora. No porque haya lastimado a nadie, sino porque creen que debo hacerlo». Elvie bajó la mano. «Entonces les diremos que se equivocan». La boca de Giragor se curvó, casi una sonrisa. «Entonces debes acompañarme, pequeño incendiario». En cuanto Elvie se subió a la espalda de Giragor, 1000 sensores en todo el sistema registraron una escalada de mito a movimiento. Los informes inundaron el sistema. Imágenes sin confirmar, señales de calor que destrozaron la lógica del espectrómetro. El Apex Flameborn estaba en el aire y no solo. Convocaron consejos de guerra de emergencia, enviaron escuadrones interceptores y reactivaron cañones orbitales que no habían disparado desde antes del nacimiento de Elvie. Todo por un dragón. Todo por una chica. Pero Elvie no oyó el pánico.
Estaba demasiado ocupada aferrándose a una cresta de escamas cálidas, con la cara presionada contra el cuello de Jiragor mientras el viento gritaba a su alrededor. Su risa fue tragada por la ráfaga de aire y altitud. No necesitaba una silla de montar, no necesitaba correas. Su latido era suficiente. Latía bajo sus piernas como un trueno, un ritmo más antiguo que el lenguaje. Cada latido los elevaba más alto. Se elevaron sobre océanos, se deslizaron a través de la atmósfera superior, se sumergieron entre tormentas de iones donde las estrellas parpadeaban como chispas en una forja. Él vio cosas que ningún satélite había capturado, voló a través de nubes que brillaban con hielo alienígena, sintió la gravedad convertirse en alegría. Y a cada segundo, Jiragor la sostenía firme. No como una montura, sino como un juramento. Sobre ellos, llegaron las naves de guerra. Fragatas, acorazados, enjambres de drones. Los motores rugieron y los escudos destellaron. Las transmisiones gritaron a través de canales encriptados. Entidad de clase Apex acercándose a la zona orbital Terran. Terminar. Confirmar terminación. Pero entonces llegó la segunda señal. Hay un niño en su espalda. Repito, un minero humano está montando la entidad Apex. Todo se congeló. Nadie disparó. Porque en todas sus ecuaciones, todo su pánico, ninguno de ellos se había preparado para eso. En la sala de mando del nexo de defensa Terran, la almirante Sirin se aferró al borde de la mesa hueca, el sudor golpeando su frente. «Ponlo en principal», susurró. La pantalla cambió. Y allí, contra la fría oscuridad del espacio, volaba el dragón que más temían, con una niña de 9 años en su espalda, el cabello revuelto, los ojos abiertos de asombro, completamente desarmado, completamente ileso. El silencio que siguió no era protocolo militar. Era incredulidad. El Vi saludó. Jiragor rugió, pero no con furia. En saludo, la almirante Sirin se echó hacia atrás. «Retírense. Todos ustedes. Retírense». Desde cada nave de la flota, las armas se apagaron. Y abajo, en los lugares salvajes de las estrellas, el mensaje comenzó a extenderse. Que la fuerza más letal que la galaxia una vez enjauló no había regresado para conquistar. Había regresado para mostrar qué sucede cuando el dolor no se enfrenta con miedo, sino con cuidado. Que había sido curado, no por la guerra, no por la ciencia, sino por una chica que lo vio. Su cojera y decidió preguntar por qué. Volaron durante horas, no a ningún lugar, sino porque podían. Y cuando aterrizaron de nuevo, muy por encima de los picos azotados por la tormenta de una luna que se creía sin vida desde hacía tiempo, Elvi apoyó la frente en la de Cerogor y susurró: «Que nos vean. Que aprendan». Y el dragón que una vez quemó imperio cerró los ojos y dijo: «Ya lo son». Al tercer día después del vuelo de Cerogor, la galaxia ya no susurraba. Debatieron. Los académicos resucitaron idiomas perdidos para describir lo que veían, los gobiernos se apresuraron a redactar órdenes de matar archivadas y las noticias de todos los sistemas conocidos estallaron con imágenes del dragón en vuelo, sus escamas proyectando sombras gemelas sobre las lunas. Algunos vieron a un monstruo domado, otros vieron un error que costaría las estrellas. Pero ninguno de ellos pudo ponerse de acuerdo sobre qué hacer a continuación, porque todas las armas apuntadas a Cerogor se habían congelado en el momento en que vieron a la niña en su espalda. El dragón, que una vez había quemado 7 mundos, ahora llevaba a una niña que lo había hecho llorar. El Vilo observó todo desde el otro lado de un cañón de cristal tallado por los vientos solares, con la espalda contra su hombro mientras los datos fluían a través de la tableta agrietada en su regazo. Ella no era famosa. Era algo peor. Una niña incontrolable que había roto el protocolo, cruzado la zona prohibida y alterado la lógica de armamento de 3 potencias galácticas. Su nombre, apenas registrado en las listas de educación terrana, ahora aparecía en los memorandos de emergencia de las cubiertas de mando militar. Pero a ella no le importó. Estaba sentada descalza en una cresta de piedra antigua, compartiendo fruta seca con un dragón,
trazando constelaciones con la punta de un lápiz en su ala. Hiragor ya no hablaba mucho. No lo necesitaba. Su presencia era suficiente. Donde caminaba, los escáneres se cortocircuitaban. Donde aterrizaba, los vientos cambiaban. Pero cuando hablaba, siempre era para ella, y siempre con cuidado, como si las palabras se hubieran vuelto sagradas de nuevo. En la sexta noche desde el vuelo, mientras las estrellas giraban en el cielo y las señales de los satélites pulsaban contra la atmósfera como dedos nerviosos, Elvi se giró hacia él y le preguntó: ¿por qué te quedaste tanto tiempo en esa cima? Él no respondió de inmediato. Sus ojos, antiguos y lentos, trazaron la curva de un gigante gaseoso distante. Finalmente, susurró: porque nadie creyó jamás que pudiera hacer daño. Ella asintió. En silencio. Luego metió la mano en su bolso y sacó algo envuelto en tela. Una barra de chocolate, medio derretida, arrugada por el calor. Se la ofreció. Hiragor parpadeó. «¿Es un regalo?», dijo ella. «Es solo azúcar y alegría». Abrió las mandíbulas lentamente. Ella arrojó la barra. Hubo silencio. Luego un estruendo, bajo y curioso. Extraño, pero cálido. «Te gustarán aún más los malvaviscos». El cañón resonaba con la risa de un dragón. Pero muy por encima de ellos, en una cámara de reuniones que orbitaba el hemisferio crepuscular del planeta, unas voces poderosas preparaban un nuevo plan. El dragón del dragón ya no era una anomalía rebelde. Se había convertido en un símbolo. Eso era mucho más peligroso. Los símbolos inspiraban a la gente. Y una galaxia construida sobre el miedo no podía permitirse la inspiración. No lo atacarían en los cielos. La atacarían a ella. No con fuego. Con mentiras. La nave diplomática aterrizó en un campo de arena cristalina, antaño escenario de una batalla olvidada, donde la llama de Hiragor había derretido tanques en ríos. Ahora el suelo estaba tranquilo, suave, renacido con hierba alienígena, latiendo suavemente bajo las botas de Elvie mientras arqueaba a la enviada sola. Había rechazado escoltas. Hiragor esperaba detrás de ella, justo al otro lado de la cresta, observando sin intervenir. Había accedido a permanecer oculto por la comodidad de la humana. Pero no lejos. Nunca lejos. La enviada, envuelta en la insignia gris y azul del Consejo de Estabilización Terrano, dio un paso al frente con una preocupación practicada en sus ojos. Era alta, tranquila, con una voz pulida en 1000 cámaras políticas. «Elvie Sorn», comenzó. «Estamos aquí para traerte a casa». Elvie no parpadeó. «Estoy en casa. Te has convertido en una figura importante. La galaxia te observa. Y esto», señaló vagamente hacia el cielo, «ha causado olas que no podemos controlar. Ella no es una amenaza. Ese no es el punto». Elvie se acercó. «¿Entonces qué lo es?». La enviada inhaló con cuidado, como preparándose para la turbulencia en sus propios pensamientos. «Eres una ciudadana terrana. Has violado zonas de contención, te has enfrentado a una entidad de cuarentena de nivel alfa y has transmitido mensajes que desestabilizan los acuerdos interplanetarios. Eres una niña, Elvie. Una niña brillante, pero aún una niña. Deja que te traigamos de vuelta. Deja que nos encarguemos de esto desde aquí». Desde la cresta, un estruendo sordo sacudió los árboles. Elvie no miró atrás. Su voz se mantuvo firme. «¿Sabes cómo se sintió esa uña en su pata?». El enviado dudó. «Lo sé. Como una traición enterrada tan profundamente que se fusionó con sus huesos. Como siglos de culpa por un dolor que nunca pidió. No lo creaste, pero lo enjaulaste. Escribiste leyes alrededor de su silencio. Lo llamaste paz. Era una prisión. Eso no es justo. Es cierto». Otro temblor recorrió el suelo. La nave gimió levemente contra su tren de aterrizaje. «¿Entonces qué quieres, Elvie?». La chica sonrió levemente. «Quiero que lo mires a los ojos. Quiero que la galaxia vea a la criatura que temían inclinar la cabeza. No en sumisión, sino en paz.
Quiero que los tratados se reescriban con su nombre grabado junto al nuestro, y quiero malvaviscos. Muchos. El enviado parpadeó, y luego, lentamente, Siragor se elevó detrás de la cresta. Avanzó, no con rabia, no en postura, sino caminando como si perteneciera. Alas plegadas, mirada firme, bancos de fuego sellados. Cuando se detuvo junto a Elvie, ella extendió la mano, tocó la cicatriz brillante y dijo: «Te perdonó incluso antes de que pidieras perdón». Y la enviada, por primera vez en su carrera, se quedó sin palabras. Miró al dragón. El dragón le devolvió la mirada, y en ese instante, toda la historia escrita en fuego comenzó a reescribirse en silencio, porque los tratados forjados con miedo nunca perduran. Pero el forjado en un solo acto de bondad, por una niña demasiado curiosa para obedecer las reglas, podría salvarlos a todos. La enviada del consejo regresó a su nave y se fue sin incidentes, pero no sin peso. Había venido a llevarse a una niña y se fue con el comienzo de un mito que se reescribía en tiempo real. No se pronunciaron palabras formales en las transmisiones posteriores. No se intercambiaron declaraciones ni firmas, pero la imagen, sin cortes, sin retoques, de un dragón inmóvil junto a una niña con polvo en las mejillas y la luz de las estrellas en los ojos, comenzó a difundirse por los canales de mundos no acostumbrados a la esperanza. Observaron cómo ella tocaba su escama herida sin pestañear, y cómo él permanecía a su lado sin amenaza. Decía más de lo que la ley jamás podría. A lo largo de los sistemas asentados, algo inusual comenzó a suceder. Un cambio no impulsado por armas ni algoritmos, sino por la memoria. El recuerdo de lo que significaba importar más allá de los datos, más allá de la clasificación de especies, más allá del peligro y la disuasión. El depredador, que una vez silenció imperios, ahora yacía acurrucado junto a un niño que hacía collares con fragmentos de dientes y preguntaba si las ballenas estrelladas realmente cantaban. Giragor, el más antiguo del terror llameante, se había convertido en algo nuevo a los ojos de la galaxia. No seguro, sino sagrado. ¿Y Elvie? Se había convertido en la pregunta que toda civilización temía formular. ¿Y si la amabilidad había sido la respuesta desde el principio? No construyeron ninguna fortaleza a su alrededor. No regresó a las ciudades. En cambio, se quedó en el cráter donde el dragón había dormido, transformándolo en algo entre santuario y patio de recreo. Barelín Prime, una vez declarado inhabitable por todos los mapas conocidos, ahora se convirtió en un lugar de peregrinación. No oficialmente, no públicamente, sino en susurros y visitas robadas. Los científicos vinieron con cuadernos. Los ancianos vinieron con lágrimas. Los niños vinieron con dibujos. Nadie fue lastimado. Algunos fueron cambiados. Elvie llevaba un diario que actualizaba a diario, aunque nunca lo publicaba en ningún sitio. No lo hacía por ellos. Lo hacía por él. Documentó cómo a Giragor le gustaba bañarse en la lluvia de meteoritos, cómo sus garras zumbaban cuando soñaba, cómo a veces murmuraba en un idioma que no era un idioma, sino un eco de estrellas abriéndose. Escribió cómo sonaban los latidos de su corazón durante una tormenta. Dibujó diagramas de cómo se movían sus ojos cuando estaba triste. Se dio cuenta de las cosas que nadie más notaba. Una noche, mientras dormitaba junto a una fogata hecha con paneles de barco derretidos, Giragor se movió. Elvie, dijo, y aunque su voz era tan profunda como siempre, había algo hueco debajo de ella. Parpadeó, se incorporó y se frotó los ojos. ¿Qué es? Habrá otra tormenta, no de clima, sino de guerra. Lo hizo. No preguntó cómo lo sabía. Ella simplemente asintió. Entonces esperamos. No, retumbó, y el suelo pareció tensarse bajo él. Volamos. Giragor se elevó a los cielos antes del amanecer, desplegando sus alas con antigua autoridad mientras Elvie se subía a su lomo. Las nubes se inclinaron ante ellos, separadas por la fuerza de una presencia que hacía tiempo confundían con un castigo. Al elevarse en el aire enrarecido, el sol coronó el horizonte tras ellos,
proyectando su sombra sobre los valles como la cresta de una nueva era. No huían. Estaban dando testimonio. Las naves los recibieron en la atmósfera superior, no como enemigos, sino como observadores. Una procesión de naves de potencias rivales los siguió en silencio, sin saber si saludar o correr. Ninguna arma los apuntaba. No se gritaron órdenes, porque ya nadie se atrevía a malinterpretar. La historia ya se había extendido demasiado como para matar. Volaron sobre sistemas que una vez se habían oscurecido bajo el fuego de los dragones y ahora abrían puertas en lugar de escudos. Pasaron sobre templos, tallados a imagen de Jiragor, antaño símbolos de terror, ahora reconvertidos en monumentos de supervivencia. Rodearon lunas que antaño temblaban de terror y ahora cantaban a través de la estática con mensajes enviados por niños. Gracias por volver. Te creemos. Ella es valiente. Eres amable. Pero su viaje no terminó en una estación ni en un palacio, sino en un acantilado sobre un océano estrellado donde jamás se había alzado una ciudad. Aquí aterrizaron, y aquí desmontó el Vi, de pie sobre una roca que nunca había sido cartografiada. Jiragor se enroscó en el borde del acantilado, sus alas proyectando sombras que danzaban sobre el agua como ecos del fuego que antaño blandió sin piedad. «Los has cambiado», dijo en voz baja. Ella lo miró, con el viento tirando de su cabello. «No, lo hiciste. Solo te ayudé a recordar quién eras antes del dolor». Bajó la cabeza, presionando su frente contra la de ella, suave y cuidadosamente, con la dulzura de una criatura que alguna vez pensó que la dulzura era para los débiles. Sus manos descansaban en el costado de su hocico, el mismo lugar donde siglos atrás habrían apuntado misiles. «¿Y ahora qué?», preguntó. Jiragor no respondió de inmediato. Miró a través de las estrellas, sus ojos reflejando constelaciones que nadie había nombrado. Entonces dijo: «Ahora protegemos el silencio que nos ganamos». Y ella sonrió, porque no había nada más poderoso en la galaxia que una criatura una vez rota, que eligió no la venganza, sino la paz. Y no había nadie más temido por aquellos en el poder que el niño que le había enseñado cómo. Su historia sería contada en fragmentos y fábulas, traducida y alterada, perdida y redescubierta. Pero aquellos que se acercaron más a la verdad dirían lo mismo. Ella lo encontró cuando nadie más se atrevió. Ella quitó la uña que nadie más vio. Y al hacerlo, salvó más que un dragón. Salvó la parte de nosotros que todavía cree que los monstruos pueden ser curados.